Segunda carta de Tesalonicenses. El último versículo que meditamos fue el verso número 7, donde el apóstol Pablo dice a la iglesia: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Noten bien, hermanos, hablábamos acerca de esta declaración del apóstol Pablo, haciendo la aclaración de que ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. No es que en el futuro va a empezar la iniquidad, no está hablando Pablo, decíamos, de eso, de que va a dar inicio a la maldad, a la iniquidad, o el hombre que se resiste contra las cosas de Dios, sino que ya estaban en vigencia en el tiempo del apóstol Pablo. No están en toda su fuerza, no ha destruido todo lo que tiene planeado destruir, sino que está en acción. Pero noten bien cómo Pablo en ese verso decíamos que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Habíamos mencionado, hermanos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, segunda de Tesalonicenses 2, 7. Habíamos dicho acerca de la palabra que utiliza el apóstol Pablo ahí. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Decíamos que nuestro Dios ha ocultado muchas cosas como un misterio hasta que llegue el tiempo de aclararlas, de descubrirlas. Habíamos hablado acerca del misterio, cómo Dios iba a llamar a los gentiles. Estuvo encubierto desde antes de la fundación del mundo, y Él lo dio, hermanos, a conocer. Y hablábamos de cómo es que a los mismos judíos Dios usó para que fuera abiertas las puertas a los gentiles, según Romanos capítulo 11, verso 25. Habíamos dado lectura donde Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es un misterio también. No ignores este misterio. Estuvo oculto, pero esto es lo que iba a pasar. Esto es lo que Dios tenía planeado y estuvo oculto hasta que llegó el tiempo de descubrirlo. En ese sentido de misterio, hermanos, también hablaba Pablo a los de Corinto, primero a los Corintios 2, 7 al 8, acerca cómo es que Dios ocultó el misterio de cómo iba a suceder la crucifixión del Señor. Primero a los Corintios 2, versos 7 al 8 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Noten bien la declaración del apóstol Pablo: el misterio, la sabiduría de Dios en misterio. Y no se dio a conocer, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Si lo hubieran conocido, ¿qué hubiera pasado? No hubiera crucifixión, no hubiese perdón de pecados, no hubiese resurrección, no hubiera salvación para nadie. Entonces, la palabra misterio, hermanos, es simplemente algo que Dios tuvo oculto, y es lo que precisamente, hermanos, no quiere decir que no estaba vigente. Por eso dice Pablo en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está sobre ruedas, ya está en vigencia, ya desde hace mucho tiempo. No está en toda su totalidad. O sea, hay algo que la está deteniendo para que agarre toda la fuerza, todo el poder devastador. Dios no permite eso. Y Dios no permite, hermanos, todo esto. Por eso dice el verso 7, hay quien al presente lo detiene, hasta que él, o sea, el que lo está deteniendo, esta fuerza maligna, a su vez sea quitado de en medio. Entonces, habíamos visto todo esto, hermanos, la semana pasada, y ahora entramos a los versos 8 y verso 9. Fíjate lo que dice Pablo en el verso 8 y 9 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Notemos lo que dice la palabra de Dios: inicuo,
que es una obra ¿de quién? De Satanás. Es algo que Satanás está, hermanos, o tiene planeado. Es algo, hermanos, que va a traer a nuestro tiempo. Fíjate lo que dice ahí. Nota bien lo que va a suceder, lo que va a pasar con esta obra de Satanás. Dice el apóstol Pablo ahí, el Señor matará ¿con quién? Con el espíritu de su boca. Noten bien, hermanos. Entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces, ¿después de qué? Cuando sea quitado aquel que está deteniendo la fuerza, todo el poder de esta obra de iniquidad o este misterio de iniquidad. Cuando ese sea quitado por Dios del medio, entonces va a venir con toda su fuerza. Entonces se manifestará. Entonces se va a descubrir. Entonces va a venir con más fuerza. Pero fíjate bien una de las cosas que va a pasar, hermanos, porque a veces la gente, los cristianos, se llenan de temor y de pavor de que cuando venga esto vamos a resistir. Fíjate bien cómo este hombre de iniquidad o este inicuo no va a prevalecer, no va a salir victorioso. Porque ahí la Biblia dice, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con, ¿qué cosa? Cuando venga Cristo, hermanos, ahí acabó todo. Acabó su show, acabó su poder, acabó su fuerza, acabó toda su maldad. Cuando Cristo regrese, ahí termina, hermanos, el poder, la fuerza de este ser de Satanás. Fíjate, dice ahí, el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, Él va a consumirlo, Él va a destruirlo, Él lo va a matar, Cristo. No importa quién sea, qué tan fuerte vaya a exponerse en el mundo, Dios, Cristo lo va a destruir con el espíritu de su boca. Quiere decir, hermanos, que lo que sale de la boca de Cristo, o lo que Él hable, es decir, la palabra, el evangelio, los mandamientos de Cristo, con la boca, fíjate, con el poder, con el espíritu de su boca, con eso va a destruirlo. Con el espíritu de su boca. Notemos lo que dice el libro de Apocalipsis concerniente a esta declaración que hace el apóstol Pablo. Allá Juan, hermanos, el apóstol Juan nos habla acerca de esto. Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Esto es lo que está viendo el apóstol Juan. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿A quién está viendo? ¿De quién está hablando aquí Juan? De Cristo. Está hablando del Señor. Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Fíjense ahí lo que dice. Apocalipsis 19, 15. Apocalipsis 19, 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿a quién? A las naciones. Fíjate bien, está haciendo la misma, de la boca de Cristo sale una espada. Apocalipsis 19, 21, ¿qué dice ahí? Apocalipsis 19, 21. Fíjate. El libro de Apocalipsis, hermanos, nos presenta a Cristo como aquel del quien sale una espada que destruye, una espada que va a matar, una espada que detiene, una espada, hermanos, que quita el poder del diablo, una espada, hermanos, que va a usar precisamente contra aquel inicuo del cual va a venir, del cual va a dejarse toda la fuerza. Fíjate bien, hermanos, la declaración que hizo el profeta Isaías desde el Antiguo Testamento acerca de esto que sale de la boca de Jesucristo. Isaías capítulo 11, verso 4. Isaías capítulo 11, verso número 4. ¿Qué dice ahí? Sino que juzgará con justicia a los pobres y agirá con equidad por los mantos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad para los mansos de la tierra. Fíjate aquí. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará
Esa es una de las cosas, hermanos, que el apóstol Pablo está hablándonos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Nos está hablando precisamente del método que Dios va a usar para destruir, no solamente para detener como lo está haciendo ahora. Ahorita Dios detiene ese inicuo. Ahorita Dios lo tiene limitado. Pero va a venir el tiempo cuando Dios quite lo que está deteniéndolo, lo que está diciendo Pablo. Cuando Dios quite lo que está en medio, para que no se manifieste en su poder, entonces, hermanos, es cuando va a entrar también ese poder maligno con todo su poder, pero va a ser destruido. Está hablando, al igual que Pablo, un método que va a usar Dios para matar al inicuo, al impío. Puede referirse, hermanos, cuando habla eso de el apóstol Pablo, matará con el espíritu de su boca, se puede referir, hermanos, a lo que Cristo ya habló, su evangelio, o a lo que el Señor va a decir en su segunda venida, lo que Él va a pronunciar en esa segunda venida. Porque el término destruir, el término matar que está usando el apóstol Pablo es futuro, presente o pasado. Futuro. Fíjense bien, hermanos, como el apóstol Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses 2 habla. Se manifestará aquel inicuo. Fíjense en el verso 7, ya está en acción el misterio. O sea, el misterio de la iniquidad, la maldad, el pecado, lo que está en contra de Cristo, lo que está en contra del cristianismo, ya está vigente. Ya está ahorita. Pero algo lo detiene para que agarre toda su fuerza. Entonces, verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Tiempo futuro. Tiempo futuro. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de que Cristo va a matar con el espíritu de su boca, puede ser lo que Cristo ya dijo en su evangelio, lo que ya está escrito. Puede ser de palabras que Cristo va a decir, que aún no pronuncia, que ya están escritas en la Biblia, pero que todavía Él nos las pronuncia contra estos hombres de perdición. Un ejemplo. Mateo 7:23. Mateo capítulo 7, verso 23. ¿Qué dice ahí, hermanos? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjate cómo dice ahí, ¿es tiempo futuro, tiempo presente o tiempo futuro? Futuro, fíjate bien lo que dice ahí. Tiempo futuro. ¿Qué dice el verso 22? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y entonces? Les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que sale de la boca de quién, o va a salir de la boca de quién. Eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Ese inicuo, esa fuerza maligna, ese poder anticristiano, esa fuerza que se levanta en contra de Dios o se va a levantar en contra de Dios, va a ser aniquilado, va a ser destruido por el espíritu de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y es que cuando Cristo dice, hermanos, apartados de mí, es suficiente. Es suficiente. Cuando los demonios, hermanos, estaban en un individuo y que se metieron con unos cerdos, ¿cuántas veces tuvo que hablar Cristo para decirle a los cerdos, salgan? Una vez. Una sola vez. ¿Qué salió de la boca del Señor? Apartados de mí, Ajá, sal de él. Vayan. Una sola vez, hermanos. Y eran como 3,000 demonios. Ajá. not only that, but I think we forget how powerful it was there, because when everything was created, do anything was secret, and everything spoken. He said, let there be light, and there was light. That's how powerful his words are. He created everything. Sí, lo que él está diciendo, está hablando de la creación. Está diciendo de que en un principio, cuando se formó este mundo, que no existía nada, solamente la voz de Dios hizo todo. Sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas veces dijo?
sea la luz, sea la luz. Ahora sí vamos a intentar, sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Ese es el poder, ese es el espíritu de la boca del Señor. Bueno, de la misma manera con los espíritus del demonio, hermanos, que nadie podía contra ellos. Cristo nada más les dijo, salgan de él. Oye, nos dejas entrar, vayan con los animales, vayan con los cerdos esos, con el animal inmundo que era en ese tiempo. Porque es poder, cuando Cristo habla, hermanos, es algo que se tiene que obedecer. Entonces, por eso el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con ese poder, con esas palabras que él va a decir. Acuérdense lo que dice también en aquella parábola que menciona Mateo 22:13. Mateo 22:13, fíjense ahí, ¿qué dice ahí? Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántas veces dio la orden ese rey? Una. Por eso dice ahí, hermanos, recuérdense que toda parábola está representando una verdad espiritual. Échenle en las tinieblas de afuera. Échenlo afuera. Échenlo al infierno, échenlo al lago que arde con fuego y azufre. Una sola vez va a hablar Cristo. Una sola vez va a destruirlo. Una sola vez va a decir, hasta aquí se acabó y termina todo. Por más poderoso que va a ser este inicuo a quien el Señor va a matar, por más fuerte que vaya a venir, hermanos, no va a poder con Cristo. No va a poder. En eso nosotros tenemos que centrar nuestra atención. En quién sea ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, o quién sea ese inicuo del cual habla que es obra de Satanás. Algunos dicen es un ser diabólico, otros dicen es el anticristo que menciona la Biblia, es el anticristo que habla en las películas, etcétera, etcétera. Lo que nosotros debemos de centrarnos, sea quien sea ese poder maligno, el Señor lo va a destruir. El Señor lo va a detener. El Señor va a terminar con él. El Señor es más poderoso que él. El Señor nos va a proteger a nosotros, a la iglesia. Entonces, esa es la razón por la cual el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Tesalónica, no solamente, hermanos, o no con la intención, mejor dicho, de amedrantar a los hermanos o decir, no, pues mejor yo me salgo del cristianismo porque se va a poner dura la cosa. No tiene esa intención de asustar a nadie, sino todo lo contrario. Tiene la intención primero de que no ignoren que la venida de Cristo no es pronto, según este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Segundo lugar, que va a haber unas cosas que van a aparecer antes de la segunda venida de Cristo, que eso es, hermanos, la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo que es obra de Satanás. Todo eso se va a presentar antes de la segunda venida de Cristo. Ahorita ese poder de iniquidad está en vigencia. Eso es lo que Pablo quiere que entiendan los hermanos y nosotros también. Ya está activo el misterio de la iniquidad. Ya hay maldad. Hasta dentro de la iglesia, hermanos, se ha manifestado la maldad de ese misterio de la iniquidad. Ustedes recuerden los pasajes que veíamos acerca de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y las iglesias que mencionaba el libro de Apocalipsis, donde Cristo mismo les reclama, pero tengo unas cosas contra ti. Ya está en el proceso la iniquidad. En medio del pueblo se puede dejar entrar a la iniquidad. Entonces, el apóstol Pablo trata de animarlos, pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Que ese espíritu o ese inicuo, el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca. Y lo va a aniquilar con el resplandor de su venida. Fíjate lo poderoso que es la venida de Cristo. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso número 12. Hebreos 4, 12. ¿Qué dice ahí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva Y más cortante que toda espada de ¿qué? de dos filos. Eso es lo que con lo que va a ser destruido este inicuo. Con la palabra de Dios. Es cortante, es penetrante, es poderosa, es infalible. Así que Satanás no puede, hermanos. Satanás no puede. Por más poder que tenga y toda su legión de ángeles caídos, no van a poder hacer nada contra Cristo. Él los va a aniquilar. Por eso fíjate cómo la palabra de Dios nos enseña, es que de qué manera va a trabajar este inicuo. Te da señales Dios para que estés alerta, para que estés prevenido, cuál es la manera que tú puedes identificar que ese es el inicuo, obra de Satanás, ese es del cual estaba hablando Pablo a los hermanos de Tesalónica hace más de 2000 años, y ahora nos recuerda a nosotros qué manera podemos nosotros, qué va a hacer él diferente a lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Bueno, fíjate ahí en el verso 9, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjate lo que dice aquí. Inicuo cuyo advenimiento, ¿qué es advenimiento? ¿Quién sabe? Yo le estoy preguntando porque yo tampoco sé. Su aparición, ¿les parece ese buen sinónimo? Inicuo cuya aparición es por obra ¿de quién? Advenimiento es venir, hacer presencia, acto de presencia. ¿Quién es el que va a hacer todo esto? El inicuo que habla aquí es de Satanás. Satanás va a hacer esto. Inicuo cuyo advenimiento, su presentación es por obra de el diablo, hermanos. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado también del advenimiento de Cristo? ¿De qué estamos hablando? De la venida de Cristo. En su primer venida vino a salvar. El advenimiento de Cristo en la segunda parte viene a juzgar, viene a matar a viene a aniquilarlo, viene a destrozarlo, viene a desaparecerlo. Entonces, cuando habla ahí Pablo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, se refiere, hermanos, a que Satanás es el que va a provocar, a traer a este hombre satánico, a este hombre que se levanta en contra de Dios y todo lo que es culto a Dios. Y fíjate aquí, hermanos, la manera en que va a descubrirse este hombre dice que con gran poder y señales y prodigios, la forma de aparecer de este inicuo, hermanos, estará acompañada de obras que el mundo se dará cuenta, hermanos, que son maravillosas, sorprendentes, pero son obra de Satanás. Son obra de Satanás. Porque Dios hizo milagros con un propósito. Siempre fue con un propósito. No hizo milagros nomás para complacer a personas, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que los apóstoles se enfermaban, ¿sí o no? Se enfermaban. Y si fueran los milagros sin propósito, pues, oye, ¿qué te duele? El estómago. Hazte para acá, déjate curo. No eran con ese propósito. No eran para complacer. No eran para dar gusto a los más elegidos, a los más escogidos, a los más cercanos. Timoteo se enfermó, tuvo problemas estomacales. ¿Y qué le dijo Pablo? ¿Se acuerdan? A causa de tenía problemas en el estómago. Y Pablo, ¿pero por qué? ¿Cómo que usa un poco de vino? Ponle las manos, ahí hace un milagro. Es que no es el propósito los milagros para eso. Tyler.
Me perdí porque no entiendo una palabra. Ujú. ¿O que le ofrecieron el vinagre? No. Herodes. Mm. Ujú. Ujú. Sí. O sea, los milagros, hermanos, nunca fueron con el propósito de complacer a nadie. Los milagros tenían un propósito divino. Los milagros tenían el acompañar el evangelio de Cristo para que fuera creíble la palabra de Dios. Por eso, en muchos pasajes bíblicos nosotros vemos cómo es que el mismo Cristo, como acaba de mencionar el hermano Taylor, se rehusó a hacer milagros. O sea, si no es feria para darte lo que tú quieres. No era así. Entonces, este hombre, hermanos, que del cual habla el apóstol Pablo, inicuo, que es cuyo advenimiento es por obra de Satanás, va a venir con gran poder, va a tener mucho poder y va a traer señales y prodigios. Pero fíjate cómo dice Dios, es Dios el que está identificando a este inicuo obra de Satanás. Es Dios el que lo está calificando, clasificando. Es Dios el que nos está advirtiendo ya desde ahorita. Lo que Él va a hacer es mentira. Y sí, ya lo está diciendo. Oye, pero si yo allá vi que levantó un muerto, ¿ok? Pero no es de parte de Dios. No es de parte de Dios. Ahora, fíjate bien, hermanos. La venida del inicuo, hermanos, es por obra de Satanás, y este inicuo estará bajo la dirección y control de Satanás. ¿Tiene poder el diablo? ¿Sí? Nunca. Uh-huh. Y por eso el poder de obrar milagros ha sido uno de los reclamos permanentes de las sectas religiosas, hermanos, hasta nuestro tiempo. El poder de hacer milagros es uno de los reclamos permanentes de las sectas religiosas, comenzando con la Iglesia Católica Romana. Ellos reclaman que cierta virgen, cierta figura puesta en la pared, les hizo el milagro de sanar. Y luego lo canonizan. Cierto hombre les hizo un milagro, cierta figura, la Virgen María, qué sé yo, tantos santos que ellos tienen. Ellos reclaman eso, hermanos. Hemos de acordarnos que todas estas gentes, hermanos, hicieron milagros no por la voluntad de Dios. Fíjate, desde el Antiguo Testamento, hermanos, recordemos aquellos magos de Egipto. ¿Qué es lo que hicieron? Éxodo capítulo 7, verso 11 y 12. Éxodo capítulo 7, verso 11 y verso 12. ¿Qué dice ahí? Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y a sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Fíjate, el verso 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Pudieron hacer lo mismo los magos esos que Aarón? ¿Y el milagro de Aarón era de parte de quién? ¿Y el de los magos? A esas señales y prodigios, y luego le pone Dios, mentirosos es de los cuales está hablando el apóstol Pablo. Tú vas a ver muchos prodigios. Bueno, si estamos vivos, ¿verdad? Para ese tiempo. Vas a ver muchos prodigios. Pero no son por obra de Dios. No son por obra de Dios. Dios permite eso que suceda. ¿Pero por qué? Fíjate el contexto de ese verso 9, verso 10. Fíjate, segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versos 10 y 11 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden?
porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y luego, por eso Dios les envía un poder. ¿Para qué? A fin de que sean ¿qué? Los que ¿qué? ¿Quién está en control? ¿Satanás o Dios? Va a haber muchos prodigios, va a haber muchas señales, va a haber mucho poder. ¿Y que Dios se durmió o qué? No. Dios va a quitar lo que está deteniendo todas estas manifestaciones. Lo que al presente lo detiene, como dicen los versos anteriores. Por eso dice ahí, en el verso 7 de 2 de Tesalonicenses 2 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Okay, Dios está ahí deteniendo eso, es el poder del Espíritu de Dios, es la palabra de Dios, es la iglesia de Cristo, es el evangelio predicado, todo esto está deteniendo por la voluntad de Dios, a que ese inicuo, hermanos, ya se exponga de una manera total. Pero entonces cuando Dios quite eso de en medio, lo que detiene a ese poder maligno, a ese poder anticristiano, se va a explayar, se va a extender el poder del mal. ¿Y para qué? Para los que no quisieron creer en la verdad, los que resistieron, los que no quisieron obedecer a Cristo, ni a su evangelio, ni a Dios. Dice ahí, les va a enviar un poder engañoso para que crean la mente. Para que crean eso que están viendo, vas a creerlo. Pues qué malo es Dios. No, no es malo. Te dé tiempo para creer. Te ofreció la verdad primero. Te llevó el plan de salvación. Te invitó muchas veces cada domingo para que vinieras a formar parte de la iglesia de Cristo. ¿Y no quisiste? ¿Cómo que qué malo? Bueno, como no crees, te complaces en la mentira, te complaces en el pecado, te complaces en lo que es anticristiano. Entonces, ¿para qué creas la mentira? A fin de que seas ¿qué? Condenado. ¿Sí? Sí, claro. También. Sí. Este inicuo obra de Satanás va a venir con gran poder y señales y prodigios mentirosos y es una de las cosas que no va a traer el evangelio de Cristo, por supuesto. No. Va a creerse Dios, va a sentarse como Dios, acuérdense en el contexto de estos versos. Y más poder le va a dar el creerse como Dios por las señales y prodigios mentirosos que va a permitir Dios que Él haga. Para que que no creyeron a la verdad, pues sean condenados. Sean condenados. Fíjate lo que dice el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 13, verso del 1 al 3. Deuteronomio 13, verso del 1 al 3. Dice así, Deuteronomio 13, verso del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Va a venir gente, hermanos, soñadora, va a venir gente que va a profetizar, va a venir gente, hermanos, que va a anunciar cosas que probablemente se van a cumplir. Eso no quiere decir que es de parte de Dios. Eso no quiere decir que es de parte de Dios. Va a haber mucha gente mentirosa. Mateo 24, 24. Fíjense lo que dice ahí. Mateo 24, 24. Dice así. Diga, hermano. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjate lo que dice aquí Cristo. Mateo 24, 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes, ¿qué?
Harán grandes señales y prodigios. ¿Qué dijo Pablo que va a ser el inicuo, obra de Satanás? Señales y prodigios. ¿Te fijas? Ahí en el verso 9 de 2 Tesalonicenses 2, va a venir con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo mismo dijo Cristo antes. Pues se van a levantar falsos, grandes señales, grandes prodigios, de tal manera, fíjate, tan grandes, tan maravillosos los prodigios y los milagros, que si es posible, van a engañar ¿a quién? A los cristianos, hermanos. Los cristianos vamos a estar expuestos a caer en la mentira también. ¿Por qué está escribiendo Pablo esto? Para alertarnos, para prevenirnos. Tú vas a ver muchas cosas, muchos prodigios, muchas señales no son de parte de Dios. Todo esto se va a presentar antes de la segunda venida de Cristo. Todo esto va a estar vigente, hermanos. Por eso dice el Señor Jesucristo mucho tiempo antes, advierte acerca de estos falsas señales, falsos milagros. Los hermanos pentecostales, los mormones, los católicos y muchas otras sectas religiosas, hermanos, tratan de probar por medio de milagros que son la iglesia verdadera. Por medio de milagros. Tratan de probar que es la iglesia verdadera por medio de milagros. Por ejemplo, nosotros tenemos el don de lenguas y se saltan a hablar, quién sabe qué dirán, y con eso reclaman ser la iglesia verdadera. Tratan, hermanos, de presentar en medios televisivos como un hombre ahí, de esta misma secta religiosa, que hay una fila interminable de paralíticos, de cojos, de enfermos, de sordos, y se lo pasan enfrente y el Señor les sopla con la boca y según los tumba o los toma de la cabeza y los tumba, y hay como 2 o 3 grandotes hombres cachando a la gente que se cae y se levantan bailando y danzando y brincando como chapulines y dicen: somos la iglesia verdadera. No, hermanos, no se crean. Acuérdense que todo esto ya cesó, el hablar en lenguas ya acabó. Tuvo un periodo de tiempo dentro de la iglesia de Cristo nada más para confirmar el evangelio de Cristo, nada más. Los milagros fueron temporales, el hablar en lenguas fue temporal. Todas estas señales y prodigios fueron temporal con el propósito de confirmar el nuevo evangelio de Cristo. Ya no existen milagros de esa índole como se veían en el primer siglo. Y por eso, hermanos, no olvidemos lo que está declarado en el verso 9, señales y prodigios mentirosos. Acuérdense esa palabra, son mentirosos porque no vienen de parte. ¿Que no lo sanó? Sí lo sanó. Sí lo va a sanar. Sí va a levantar al paralítico. Mentirosos porque no son de parte de Dios. Acuérdense lo que leíamos de Mateo 7:23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ni hicimos muchos milagros, bla, 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 bla. ¿Y qué les dijo Cristo? No te conozco. ¿Por qué? Si hicieron milagros, expulsaron demonios. ¿Cómo que no me conoces? Porque no son de parte mía. Y al no ser por la voluntad de Dios, ese es una mentira. No quiere decir que el paralítico no va a caminar, o que el mudo no va a hablar, o que el enfermo mortal de cáncer no se va a sanar. No, eso va a pasar, hermanos. Por eso dice prodigio, por eso dice señales. Va a pasar, pero son mentiras, porque no, ellos van a argumentar en el nombre del Señor. Por eso aquellos de Mateo 7:23 están diciendo: no profetizamos en ¿qué? Eso es lo que van a hacer ellos. Van a anunciar que son en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Y Cristo está diciendo: a esos no los conozco. Milagros como los que hice yo ya no hay. Señales como las que dejé que hicieran los apóstoles ya no existen. Ya terminó la época. Esa era, esa etapa concluyó. Entonces, si yo digo que no más milagros y tú haces milagros, no son en mi nombre. Porque ¿qué quiere decir en mi nombre?
por la autoridad de Cristo. Eso es lo que significa. Y ellos dicen, en tu nombre hicimos mucho. Y yo no te di mi autoridad. ¿Entonces quién te la dio? ¿Quién se las dio? Está fácil, ¿verdad, Cruz? Fácil de entender. Por eso, hermanos, fíjense, nada más voy a dar lectura, ya no alcanzo a explicar este verso. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Fíjate, engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los cristianos fieles, hermanos, esto no va a ser engaño, porque ya Cristo nos advirtió, porque ya Pablo nos advirtió, entonces no va a engañarnos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por no recibir la verdad, por no recibir la invitación de Cristo, está sin protección. Tan fácil como eso. No tienes aseguranza, ¿verdad? Y al no tener aseguranza estamos en problemas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De esa gente que va a caer en esa mentira, en ese engaño, es por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí nos vamos a quedar, hermanos, el tiempo se me ha terminado. Yo pensaba terminar el verso 10 también, pero si Dios lo permite, la próxima clase vamos a estar platicando de esto. Dios los bendiga.